Evan Mitchell siempre había sido el tipo de hombre que creía en hacer las cosas de la manera correcta. A los 35 años, había construido una exitosa firma de consultoría desde cero, mantenía amistades sólidas y, lo más importante para él, tenía lo que consideraba un matrimonio perfecto con su esposa de 7 años, Brooke. Se habían conocido en la Universidad de Northwestern durante sus estudios de posgrado, él en negocios, ella en comunicaciones. Brooke era deslumbrante, inteligente y ambiciosa, con su cabello rubio brillante, ojos azules penetrantes y un ingenio rápido. Lo había cautivado desde su primera conversación. Después de graduarse, se establecieron en Chicago, donde ambos persiguieron sus carreras con igual pasión. La compañía de Evan, Mitchell Consulting, se especializaba en ayudar a negocios en dificultades a recuperarse. Tenía una habilidad asombrosa para identificar las causas raíz del fracaso e implementar soluciones efectivas. Este talento lo había hecho bastante rico, y nunca dudó en compartir su éxito con Brooke. Vivían en un hermoso condominio frente al lago en el vecindario Gold Coast de Chicago. Tomaban vacaciones de lujo 2 veces al año, y no les faltaba nada. Brooke había ascendido hasta el puesto de vicepresidenta de comunicaciones en Anderson Media, una de las principales agencias de publicidad de Chicago. Su trabajo a menudo requería noches largas y viajes de negocios frecuentes, los cuales Evan apoyaba de todo corazón. Admiraba su determinación y estaba orgulloso de sus logros. «Somos una pareja poderosa», decía ella, chocando su copa de vino contra la de él durante sus citas nocturnas. «El equipo perfecto». Y Evan lo creía. A pesar de sus agendas ocupadas, hacían tiempo para estar juntos. Brunch los domingos, citas sorpresa, regalos pensados. Su relación parecía ser la excepción a la regla de que el éxito en los negocios significaba el fracaso en la vida personal. Habían discutido sobre tener hijos, pero ambos acordaron esperar hasta sentirse más establecidos en sus carreras. Ahora, con la reciente promoción de Brooke y el negocio de Evan prosperando, habían comenzado a hablar más en serio al respecto. Evan incluso había comenzado a buscar casas en los suburbios, imaginando un patio donde sus futuros hijos pudieran jugar. «Creo que finalmente estoy lista», le había dicho Brooke el último mes, acurrucada en sus brazos después de la cena. «Vamos a intentar tener un bebé». Esas palabras habían llenado a Evan con tanta esperanza y felicidad. Todo estaba encajando exactamente como lo había planeado. Tenía la carrera, la esposa, y pronto, con la ayuda de Dios, una familia. Por eso, lo que pasó después fue tan absolutamente devastador. Había sido una semana particularmente agotadora para Evan. Un cliente en Detroit estaba al borde de la bancarrota y había pasado 3 días seguidos ayudándolos a navegar su crisis financiera. Para el jueves por la tarde, había negociado exitosamente con sus acreedores y desarrollado un plan de recuperación viable. Exhausto pero satisfecho, decidió tomar un vuelo anterior para sorprender a Brooke. No le había dicho que regresaría temprano. Se detuvo en su floristería favorita y compró un ramo de peonías blancas, sus favoritas, y luego tomó una botella del champán que habían bebido en su luna de miel. Esa noche sería especial. Planeaba sorprenderla. Celebrarían su exitoso viaje y su reciente promoción, y tal vez incluso comenzarían su camino hacia la paternidad. Cuando Evan entró al garaje de su edificio, notó un BMW negro desconocido estacionado en el lugar de visitantes. Probablemente algún vecino con invitados, pensó. Tomó el ascensor hasta su piso, manejando las flores y el champán mientras buscaba sus llaves. Al acercarse a la puerta, escuchó risas desde dentro, risas masculinas profundas que no reconoció. Confundido, puso la llave en la cerradura y abrió la puerta. La escena que lo recibió quedaría grabada en su memoria para siempre. Un hombre alto y bien formado con cabello oscuro estaba en la sala, usando solo jeans y sosteniendo un vaso de whisky. Se giró hacia la puerta con una expresión de sorpresa. «¿Puedo ayudarte?», preguntó el desconocido, con un tono de molestia. Evan se quedó congelado en la entrada, con las flores y el champán aún en las manos. «Este es mi apartamento», dijo lentamente. «¿Quién eres tú?». La expresión del hombre cambió de sorpresa a algo parecido a la lástima. «Mira, hombre, creo que tienes el lugar equivocado. Este es el apartamento de Brooke Anderson». «Brooke Mitchell», corrigió Evan automáticamente, «mi esposa». Justo entonces, escuchó un sonido amortiguado desde la dirección de su dormitorio. Sus ojos se dirigieron a la puerta parcialmente abierta y pudo distinguir 2 figuras en la cama,
Una claramente su esposa, su cabello rubio inconfundible incluso en la penumbra, y otro hombre que nunca había visto antes. ¿Quién está ahí, Alex?, llamó Brooke, su voz ligeramente arrastrada. ¿Ya llegó la comida? El hombre en la sala, aparentemente Alex, parecía incómodo ahora. Brooke, creo que necesitas salir aquí. Evan sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. La botella de champán se deslizó de su mano y se hizo añicos en el suelo de madera, el ruido sorprendentemente fuerte en la atmósfera tensa. Al escuchar el sonido, Brooke apareció en la puerta del dormitorio, envuelta en una sábana, su rostro sonrojado por las actividades que habían estado ocurriendo en su cama matrimonial. Palideció al ver a Evan. «Evan, tú, se supone que estarías en Detroit hasta mañana», tartamudeó. Desde detrás de ella apareció otro hombre, completamente desnudo antes de que se envolviera apresuradamente una toalla alrededor de la cintura. «¿Qué está pasando?», preguntó, asomándose por encima del hombro de Brooke. Evan miró a su esposa, luego a los dos hombres, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. «Terminé temprano», dijo, su voz inquietantemente calma a pesar del caos que estallaba dentro de él. «Pensé en sorprender a mi esposa. Parece que yo fui el sorprendido». «Evan, ¿puedo explicar?», comenzó Brooke, dando un paso adelante, aferrándose más fuerte a la sábana. «¿Explicar qué exactamente?», preguntó Evan, su voz aún anormalmente nivelada. «¿Que estás teniendo una aventura? ¿O que estás teniendo dos aventuras simultáneamente?». Alex, el hombre en la sala, tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Mira, hombre, no sabía que estaba casada. Nos dijo que estaba divorciada». El otro hombre, aún detrás de Brooke, asintió en acuerdo. «Sí», dijo que su ex estaba fuera del panorama. La mirada de Evan volvió a Brooke, cuyo rostro había pasado de la sorpresa a una mirada defensiva. «Nunca estabas aquí», siseó. «Siempre estabas trabajando, siempre poniendo a tus clientes primero». «¿Entonces esto es mi culpa?», preguntó Evan, un indicio de ira finalmente rompiendo su conmoción. «Tengo necesidades, Evan», replicó ella, necesidades que no estabas satisfaciendo. La absurdidad de su acusación casi lo hizo reír. Aquí estaba él, sosteniendo sus flores favoritas, planeando una velada romántica, mientras ella entretenía a dos amantes en su hogar. Evan miró alrededor del apartamento, a la vida que habían construido juntos, las fotos enmarcadas de su boda en la estantería, la pintura que compraron en su viaje a Italia, el sofá que eligieron juntos donde pasaron innumerables noches viendo películas y planeando su futuro. Colocó las flores cuidadosamente en la mesa de la entrada. «Me voy ahora», dijo en voz baja. «Sugiero que todos se pongan algo de ropa». «Este desastre», señaló la botella de champán rota, «es lo menos roto aquí esta noche». Mientras se giraba para irse, Brooke lo llamó. «Evan, espera. ¿A dónde vas? Necesitamos hablar de esto». Sin mirar atrás, respondió. «No hay nada de qué hablar, Brooke. Está bastante claro qué está pasando aquí». Mientras salía por la puerta, la escuchó gritar su nombre, pero no se detuvo. Tomó el ascensor hasta el garaje y se sentó en su auto durante mucho tiempo, con las manos apretando el volante, mirando a la nada. Su vida perfecta se había hecho añicos tan completamente como esa botella de champán. Evan se registró en un hotel en el centro, el Langham, con sus vistas al río y un servicio impecable. Siempre había sido uno de sus lugares favoritos para escapadas. Ahora, solo en una suite de lujo, se sentó junto a la ventana, observando el horizonte de Chicago mientras caía la noche. Su teléfono vibraba incesantemente con llamadas y mensajes de texto de Brooke. Los ignoró todos. En cambio, llamó a su asistente para despejar su agenda del día siguiente. Luego apagó su teléfono por completo. El sueño no llegó esa noche. Su mente seguía reproduciendo la escena del extraño en la puerta, el rostro sorprendido de Brooke, el otro hombre en su cama. Las preguntas lo atormentaban. ¿Desde cuándo estaba pasando esto? ¿Había otros? ¿Algo en su matrimonio había sido real? Por la mañana, la conmoción había dado paso a una ira fría y calculadora. Evan no era un hombre violento. Siempre había creído que la inteligencia era más poderosa que la fuerza bruta, y ahora su mente analítica comenzó a trabajar. Encendió su teléfono para encontrar 17 llamadas perdidas de Brooke, junto con numerosos mensajes de texto que iban desde lo apologético hasta lo defensivo y acusatorio. Los leyó todos sin emoción. Luego llamó a su abogado. «Necesito reunirme contigo hoy»,
le dijo a Stanley Hoffman, el astuto abogado que lo había ayudado a establecer su negocio años atrás. Es urgente. 4 horas después, Evan estaba en la oficina de Stanley, relatando los eventos del día anterior con la misma desapegación que podría usar para describir un problema de negocios. Quiero el divorcio, concluyó, pero quiero ser inteligente al respecto. Stanley se recostó en su silla, su expresión grave. La infidelidad es motivo de divorcio en Illinois, pero no necesariamente afectará la división de activos a menos que haya circunstancias atenuantes, como si ella usó fondos matrimoniales para apoyar estas aventuras. Hoteles, regalos, ese tipo de cosas. Podríamos tener más ventaja. Evan asintió lentamente. Necesito saber todo, Stan. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo? ¿Quiénes son estos hombres? Si hay otros. Necesito el panorama completo antes de dar mi próximo paso. Puedo recomendar un buen investigador privado, ofreció Stanley. Hazlo, dijo Evan, y quiero congelar nuestras cuentas conjuntas, cambiar las cerraduras del condominio también. Está a mi nombre. Stanley levantó una ceja. Eso es agresivo, Evan. Los tribunales podrían no verlo con buenos ojos. No me importa. No voy a financiar su estilo de vida mientras hace una burla de nuestro matrimonio. Durante las siguientes 2 semanas, Evan se movió metódicamente. Tomó una suite en el Peninsula Hotel, otra propiedad de lujo pero sin asociaciones emocionales. Se sumergió en el trabajo durante el día y por las noches revisaba los informes del investigador privado, Daniel Rivera. Lo que descubrió lo enfermó. Según los hallazgos de Daniel, Brooke había estado teniendo aventuras durante al menos 2 años, no solo con los 2 hombres que había encontrado, sino con varios otros, incluido su jefe, Jason Anderson, el CEO casado de Anderson Media. El investigador había descubierto mensajes de texto explícitos, recibos de hoteles pagados con su tarjeta de crédito conjunta, e incluso un apartamento secreto que Brooke mantenía para sus encuentros. Lo más condenatorio de todo, Daniel descubrió que la reciente promoción de Brooke no se basaba en méritos en absoluto. Había estado acostándose con Jason Anderson durante más de 1 año. Cuando Daniel presentó fotografías de Brooke entrando a un hotel con su jefe en medio de un día laboral, Evan sintió que algo cambiaba dentro de él. No era solo ira ahora, era una determinación fría y resuelta. Gracias por tu minuciosidad, le dijo a Daniel, escribiéndole un cheque de bonificación generoso esa noche. Solo en su suite de hotel, Evan tomó una decisión. Un simple divorcio no era suficiente. Brooke no solo había traicionado su matrimonio, había traicionado cada valor que supuestamente compartían: honestidad, lealtad, integridad, trabajo duro. Ella se había burlado de su dedicación mientras usaba sus fondos matrimoniales para financiar sus engaños. No, un divorcio no era suficiente. Brooke necesitaba experimentar consecuencias. Con esa resolución firmemente en mente, Evan comenzó a planear. Evan siempre había destacado en la estrategia. Era lo que lo hacía exitoso en los negocios, la capacidad de ver el panorama general, identificar puntos de apalancamiento y ejecutar con precisión. Ahora aplicó esas mismas habilidades a un tipo diferente de problema. Su primer paso fue reunir toda la documentación financiera de sus cuentas personales y su negocio. Trabajando con su contador, rastreó cuidadosamente cada dólar que Brooke había gastado en sus aventuras. Hoteles, regalos, el apartamento secreto. El total ascendía a más de $75,000 de sus fondos conjuntos. Luego se reunió con Stanley nuevamente para discutir los procedimientos de divorcio. Quiero presentar la demanda por motivos de adulterio, le dijo a su abogado. Y quiero reclamar la disipación de activos matrimoniales. Stanley asintió con aprobación. Con la evidencia que has reunido, tenemos un caso sólido. Pero, Evan, debo preguntar, ¿cuál es tu objetivo final aquí? ¿Solo quieres salir del matrimonio o estás buscando algo más? La expresión de Evan era indescifrable. Justicia, dijo simplemente. Nada más, nada menos. Pero en privado, sus planes se extendían mucho más allá de la corte de divorcio. La investigación había revelado que el avance en la carrera de Brooke estaba construido sobre el engaño, no solo por su aventura con el CEO, sino por informes falsificados que hacían que su departamento pareciera más exitoso de lo que era. Evan también había aprendido que Anderson Media se preparaba para salir a bolsa, con presentaciones ante la SEC ya en curso. Y luego estaba el asunto de su círculo social. La élite empresarial de Chicago era muy unida y consciente de su imagen,
Brooke había cultivado cuidadosamente relaciones con las esposas de ejecutivos influyentes, posicionándose como la esposa devota de un emprendedor exitoso. Todos estos elementos, su carrera, su reputación, su posición social, eran cartas en la mano de Evan, y tenía la intención de jugarlas estratégicamente. Su primer movimiento fue sutil. Contactó a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como periodista financiero para el Chicago Tribune. «Morgan, tengo un dato para ti», dijo durante su reunión para almorzar. «Anderson Media está manipulando sus libros antes de su salida a bolsa. Puedo proporcionar documentación». Morgan se inclinó hacia adelante, instantáneamente interesada. «Esa es una acusación seria, Evan. ¿Estás seguro de esto?» Evan deslizó una carpeta por la mesa. «Míralo por ti misma. Presta especial atención a los números del Departamento de Comunicaciones». Los documentos, obtenidos legalmente a través de su investigación, mostraban claras discrepancias entre los informes internos y las cifras presentadas a los inversionistas. El departamento de Brooke era central en el engaño. «Esto no tiene que ver con mi divorcio», añadió Evan, anticipando la pregunta de Morgan. «Se trata de prevenir el fraude a los inversionistas. La fuente permanece anónima», asintió Morgan lentamente mientras revisaba los documentos. «Esto es grande, Evan, realmente grande». «Lo sé, por eso acudí a ti. Siempre has tenido integridad». Su siguiente movimiento apuntó al apartamento secreto. En lugar de confrontar a Brooke directamente, informó anónimamente sobre una actividad ilegal sospechosa a la compañía de gestión del edificio, asegurándose de que investigarían el contrato de arrendamiento que sabía estaba solo a nombre de Brooke. Simultáneamente, comenzó a retirarse socialmente de sus amigos compartidos, declinando invitaciones y haciéndose escaso. Cuando se le preguntaba, simplemente decía que él y Brooke estaban pasando por algunos cambios, lo suficientemente vago como para crear curiosidad, pero no lo suficiente como para parecer vengativo. Para cualquiera que observara, parecería que Evan estaba simplemente procesando sus problemas matrimoniales en privado. En realidad, cada movimiento estaba calculado para posicionarlo ventajosamente para lo que vendría. La parte más difícil de su plan involucraba a Jason Anderson, el jefe y amante de Brooke. El CEO era poderoso y bien conectado, no alguien para confrontar a la ligera. Pero Evan había descubierto que Anderson tenía un historial de relaciones similares con empleadas, un patrón que constituía acoso sexual, dado su posición de autoridad. A través de un cuidadoso trabajo de red, Evan organizó una reunión con Catherine Anderson, la esposa de Jason, quien también formaba parte de la junta de varias organizaciones benéficas destacadas de Chicago. Se encontraron en un café tranquilo en Lincoln Park, lejos de sus círculos sociales habituales. «Señora Anderson, gracias por reunirse conmigo», comenzó Evan formalmente. Catherine Anderson, una mujer digna en sus 50 años, lo miró con interés cauteloso. «Dijiste que esto era sobre un asunto de negocios delicado, señor Mitchell». «En cierto modo, lo es», respondió Evan. Deslizó un sobre por la mesa. «Antes de que lo abras, quiero que sepas que no encuentro placer en esto, pero creo que mereces saber la verdad». Dentro del sobre había fotografías seleccionadas de Jason y Brooke entrando juntos a hoteles, junto con copias impresas de mensajes de texto explícitos entre ellos. El rostro de Catherine permaneció impresionantemente compuesto mientras examinaba el contenido, pero sus manos temblaban ligeramente. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos eran duros con furia controlada. «¿Cuánto tiempo?», preguntó simplemente. «Al menos un año», respondió Evan. «Y tengo razones para creer que Brooke no es la primera». Catherine asintió lentamente. «¿Y qué quieres de mí, señor Mitchell?» «Nada», dijo Evan con sinceridad. «Lo que hagas con esta información es completamente tu decisión. Solo pensé que debías saberlo». Mientras se levantaba para irse, Catherine lo detuvo con una pregunta. «¿Sabías que soy la accionista mayoritaria en Anderson Media? Era la empresa de mi padre antes de que Jason tomara el control como CEO». Evan no lo sabía. Era una información inesperada que podría acelerar su cronograma. «No, no lo sabía», dijo. La sonrisa de Catherine fue fina y peligrosa. «Bueno, ahora ambos tenemos algo en qué pensar, ¿no es así?» Mientras Evan se alejaba del café, no sentía ni triunfo ni culpa, solo la certeza tranquila de que la justicia había sido puesta en marcha. El artículo del Chicago Tribune salió un lunes. «Anderson Media bajo investigación por discrepancias financieras», declaraba el titular.
La historia, minuciosamente investigada y condenatoria en su especificidad, detallaba cómo el Departamento de Comunicaciones había inflado sistemáticamente sus métricas de desempeño para atraer inversionistas antes de la salida a bolsa planeada. Aunque Brooke no fue nombrada directamente en el artículo, cualquiera en Anderson Media reconocería de inmediato qué departamento estaba implicado. Morgan había hecho bien su trabajo, respaldando cada acusación con documentación y citas de fuentes anónimas dentro de la compañía. Evan leyó el artículo durante el desayuno en su suite de hotel, observando cómo la historia era recogida por otros medios de comunicación a lo largo de la mañana. Para el mediodía, las acciones de Anderson Media habían caído un 15%. Al cierre de los negocios, la SEC había anunciado una investigación formal. Su teléfono sonó a las 7:30 de esa noche. Era Brooke. Después de semanas ignorando sus llamadas, decidió contestar. «Hola, Brooke». «¿Hiciste esto?», exigió ella, su voz tensa por la ira y el miedo. «¿El artículo del Tribune? ¿Fuiste tú?». «¿Escribí el artículo?». «No». «¿Manipulé los libros de tu departamento?». «Tampoco». «No juegues conmigo, Evan. La Junta convocó una reunión de emergencia esta tarde. Todos están bajo escrutinio. Podría perderlo todo». «Eso sería desafortunado», dijo él con suavidad. «Esto es por nosotros, ¿verdad? Estás tratando de castigarme». «No, Brooke, esto es por integridad en los negocios, algo que parece que has olvidado». Ella guardó silencio por un momento. Cuando habló de nuevo, su voz había tomado un tono suplicante. «Evan, por favor, necesitamos hablar, realmente hablar. Lo que pasó, lo que viste, fue un error. Un error horrible, pero podemos superarlo». «No hay nada que superar. He presentado una demanda de divorcio. Tu copia de los documentos debería llegar mañana». Otra pausa. ¿Divorcio? ¿Por qué motivos? Ahora le tocaba a Evan sentir un destello de ira. ¿Hablas en serio? Adulterio, Brooke. Múltiples casos. Disipación de activos matrimoniales. Los $75,000 que gastaste en hoteles. Y tu pequeño nido de amor. «Me hiciste investigar», jadeó ella. «Por supuesto que sí. Necesitaba saber con qué estaba lidiando». «Bastardo», sisió ella. «¿Crees que puedes simplemente tirar 7 años de matrimonio?». «No lo tiré, Brooke. Tú lo hiciste en el momento en que decidiste que nuestros votos no significaban nada». Terminó la llamada y apagó su teléfono, no queriendo escuchar las justificaciones o amenazas que ella pudiera ofrecer a continuación. El día siguiente trajo la siguiente fase de su plan. A las 10:00 de la mañana, entró en las oficinas de Anderson Media y pidió hablar con Jason Anderson. La recepcionista, claramente nerviosa por la crisis en curso, intentó alejarlo. «El señor Anderson no está recibiendo citas hoy». «Dile que Evan Mitchell está aquí. Querrá verme». 5 minutos después, fue escoltado a la oficina de esquina de Anderson, donde el CEO lo esperaba, su rostro ceniciento por el estrés. «Tienes mucho descaro al presentarte aquí», comenzó Anderson sin molestarse con cortesías. Evan tomó asiento sin ser invitado. «Pensé que deberíamos hablar, de hombre a hombre». «¿Sobre qué? ¿Cómo estás tratando de destruir mi empresa con estas acusaciones infundadas?». «No son infundadas, Jason. Ambos lo sabemos. Y no solo se trata de prácticas comerciales». La expresión de Anderson cambió de repente. «¿Qué estás insinuando?». «Sé sobre ti y Brooke», dijo Evan con calma. «Tengo pruebas». «Eso es ridículo». Se burló Anderson, pero sus ojos se dirigieron nerviosamente a la puerta. «¿Lo es? Tengo recibos de hoteles, mensajes de texto, fotografías. También sé sobre las otras mujeres. Jennifer en contabilidad, Sara en legal. Hay un patrón, Jason». El rostro de Anderson se sonrojó. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Es eso?». Evan se inclinó hacia adelante. «Quiero que despidas a Brooke Mitchell hoy. Y quiero que anuncies que Anderson Media está realizando una revisión interna de todas las prácticas de promoción, especialmente aquellas que podrían constituir acoso sexual de quid pro quo». «Estás loco», balbuceó Anderson. «No voy a hacer ninguna de esas cosas. Entonces me veré obligado a compartir lo que sé con la Junta, incluyendo a tu esposa, quien, según descubrí recientemente, controla la mayoría de las acciones de esta empresa». El color se drenó del rostro de Anderson. «¿Has hablado con Catherine?». «Tuvimos una conversación muy esclarecedora. Mencionó algo sobre un acuerdo prenupcial con una cláusula de moralidad».
Anderson se hundió en su silla, derrotado. «Sal de mi oficina». «Lo tomaré como una aceptación de mis términos», dijo Evan, poniéndose de pie. «Espero escuchar sobre el despido de Brooke para el final del día». Se fue sin decir otra palabra, sabiendo que había ganado esta ronda. Esa noche, ocurrieron 2 eventos significativos. Brooke había sido escoltada fuera del edificio de Anderson Media por seguridad, con sus pertenencias personales en una caja, y la empresa había emitido un comunicado de prensa anunciando una revisión exhaustiva de sus prácticas de promoción y estándares de informes. Cuando sonó el teléfono de Evan nuevamente, esperaba que fuera Brooke, furiosa por su despido. En cambio, era Daniel Rivera, el investigador privado. «Señor Mitchell, ha habido un desarrollo en el apartamento que me pidió que monitoreara. La administración del edificio realizó su inspección y encontró evidencia de subarrendamiento ilegal. Han terminado el contrato de arrendamiento y cambiado las cerraduras». «Gracias por la actualización», respondió Evan. «¿Algún signo de la señora Mitchell?» Apareció hace aproximadamente 1 hora. Tuvo una confrontación bastante intensa con el administrador del edificio. Se fue en un taxi rumbo al norte. Evan terminó la llamada, sintiendo una satisfacción sombría. Brooke ahora estaba sin trabajo, sin su apartamento secreto y, pronto, sin acceso a sus fondos conjuntos. Los documentos de divorcio asegurarían que la última pieza encajara en su lugar. 3 días después, cuando Catherine Anderson solicitó el divorcio de Jason, citando infidelidad y violación de su acuerdo prenupcial, la noticia llegó a las páginas de Sociedad del Tribune, con insinuaciones de relaciones inapropiadas en el lugar de trabajo mencionadas en la cobertura. Ese mismo día, Evan recibió una llamada de Stanley, su abogado. «El abogado de Brooke se puso en contacto», informó Stanley. «Quieren discutir los términos de un acuerdo». «¿Qué están ofreciendo?» «Eso es lo curioso. No están ofreciendo nada. Están preguntando qué se necesitaría para que te conformes rápidamente y en silencio». Evan sonrió por primera vez en semanas. «Diles que consideraré un divorcio sin oposición si Brooke acepta lo siguiente: sin manutención conyugal, sin reclamo sobre mi negocio, y ella asume la responsabilidad por los activos matrimoniales disipados». «Eso es todo, Evan. Se iría con casi nada». Debió haberlo pensado antes de traicionar cada principio en el que se basaba nuestro matrimonio. Stanley suspiró. «Transmitiré tus términos, pero no te sorprendas si regresan peleando». Pero no lo hicieron. 2 días después, Brooke aceptó todos los términos de Evan. El divorcio se finalizó en tiempo récord, gracias a la decisión de Brooke de no contestar los términos de Evan. A los ojos de la ley, ya no eran marido y mujer. Pero para Evan, la disolución legal no era suficiente. Todavía estaba el asunto de su círculo social, los amigos y conocidos que habían sido testigos de su matrimonio aparentemente perfecto y que ahora, inevitablemente, tomarían partido en su desaparición. La escena social de élite de Chicago era pequeña, y los chismes viajaban rápido. Ya había rumores sobre la repentina salida de Brooke de Anderson Media y el momento coincidente del divorcio de los Anderson. Pero los rumores no eran hechos, y Evan sabía que Brooke intentaría controlar la narrativa. Decidió adelantarse a ella. La gala benéfica para el Hospital de Niños de Chicago había estado en su calendario durante meses. Como donantes importantes, se esperaba que tanto Evan como Brooke asistieran. En circunstancias normales, Evan habría evitado un evento público en medio de una turbulencia personal, pero estas no eran circunstancias normales. Llegó a la gala solo, vestido impecablemente con un smoking a medida. La sala quedó en silencio cuando entró. Todas las miradas se volvieron para observar al empresario recién soltero. Soportó las miradas con una gracia digna, aceptando condolencias con un simple asentimiento o una breve palabra de agradecimiento. Luego llegó Brooke. Claramente había hecho todo lo posible: un impresionante vestido rojo, maquillaje profesional, peinado perfecto. Se movía entre la multitud con un encanto practicado, tocando brazos, riendo con chistes, interpretando el papel de la esposa agraviada con habilidad convincente. Evan la observó desde el otro lado de la sala mientras se dirigía hacia un grupo de mujeres, las esposas de los empresarios más influyentes de Chicago. Sabía lo que estaba haciendo. Estas eran las guardianas de su círculo social, las mujeres cuya aprobación podía mantener o destruir una reputación. Hizo su movimiento, acercándose al grupo justo cuando Brooke estaba a mitad de una frase. «Margaret», exclamó Evan a Margaret Reynolds, esposa de un destacado banquero. «Estábamos hablando de ti».
Todo cosas buenas, espero, respondió con una sonrisa. La expresión de Brooke se tensó. Solo estaba explicando a las damas que a veces las personas se separan. No es realmente la culpa de nadie. ¿Eso es lo que pasó, Brooke?, preguntó Evan, su voz agradable pero con un trasfondo de acero. Nos separamos. Las mujeres miraron entre ellos, sintiendo la tensión. Tal vez este no sea el lugar, dijo Brooke, intentando desviar la conversación de un terreno peligroso. No estoy de acuerdo, replicó Evan. Estas mujeres son nuestras amigas, merecen la verdad, ¿no crees? Antes de que Brooke pudiera responder, Catherine Anderson se unió a su círculo, su sincronización impecable. Lanzó una mirada fría a Brooke antes de volverse hacia Evan. Señor Mitchell, estoy tan contenta de que pudieras venir esta noche. La junta del hospital estaba diciendo cuánto agradecen tu apoyo continuo durante este momento difícil. El énfasis que puso en esas últimas dos palabras fue sutil pero inconfundible. Un mensaje al grupo de que se alineaba con Evan en cualquier conflicto existente. Gracias en ti, señora Anderson, respondió Evan. Creo en cumplir con mis compromisos, pase lo que pase. El rostro de Brooke había perdido algo de su color. Si me disculpan, murmuró, intentando apartarse del grupo. Pero Margaret Reynolds no estaba lista para dejarla escapar. En realidad, Brooke, quería preguntarte, ¿qué pasó exactamente en Anderson Media? Escuchamos que hubo un gran escándalo. Todas las miradas se volvieron hacia Brooke, cuya sonrisa practicada ahora parecía frágil. Solo una reorganización de personal, nada interesante, realmente. Catherine levantó una ceja. Eso no es lo que dijeron los investigadores de la SEC cuando me entrevistaron ayer. El grupo quedó en silencio, la implicación flotando en el aire. ¿Sabes?, dijo Evan conversacionalmente. Siempre he creído que la verdad tiene una manera de salir a la luz. ¿No estás de acuerdo, Brooke? La compostura de Brooke finalmente se quebró. Bastardo, siseó en voz baja. ¿Has orquestado todo esto, verdad? No he hecho más que permitir que las consecuencias se desarrollen naturalmente, respondió él en voz baja. Algo que podrías querer considerar mientras sigues adelante. Con eso, se excusó del grupo, dejando a Brooke enfrentando el escrutinio de las mujeres que alguna vez la habían admirado. Mientras se alejaba, podía escuchar a Catherine comenzando a compartir detalles sobre los problemas de personal en Anderson Media, su voz lo suficientemente fuerte como para asegurar que los grupos cercanos también pudieran escuchar. Para el final de la noche, Brooke había abandonado la gala temprano, y Evan había recibido invitaciones a 3 cenas privadas de parejas prominentes que antes habían sido amigos conjuntos. La realineación social fue rápida y decisiva. Durante las siguientes semanas, las consecuencias de la estrategia de Evan continuaron manifestándose. Anderson Media anunció que Jason Anderson estaba tomando una licencia para lidiar con asuntos personales. La investigación de la SEC se amplió para incluir el examen de prácticas de promoción, que podrían constituir violaciones éticas corporativas. Brooke, aislada de sus antiguos ingresos y posición social, se informó que había tomado un puesto de nivel significativamente más bajo en una pequeña firma de relaciones públicas en los suburbios. Mientras tanto, Evan se volcó en su trabajo. Mitchell Consulting asumió varios clientes de alto perfil que específicamente habían solicitado sus servicios después de escuchar sobre su enfoque ético para los desafíos de negocios. Su reputación, lejos de ser dañada por el divorcio, parecía haber sido solo mejorada por el contraste con el comportamiento de Brooke. 2 meses después de la gala, Evan recibió una visitante inesperada en su oficina. Su asistente mostró a Brooke, claramente incómoda con la situación. «Está bien, Jessica», aseguró Evan. «La señora Mitchell y yo tenemos asuntos que discutir». «Es la señorita Anderson ahora», corrigió Brooke mientras Jessica salía, cerrando la puerta detrás de ella. «He vuelto a mi apellido de soltera». Evan se recostó en su silla, estudiando a su exesposa. Lucía diferente, más delgada, con sombras bajo los ojos que su maquillaje no podía ocultar del todo. Su ropa, aunque aún profesional, carecía de las etiquetas de diseñador que alguna vez había favorecido. «¿Qué puedo hacer por ti, señorita Anderson?», preguntó, su tono educado pero distante. Brooke paseó por la oficina, mirando los premios y fotografías en las paredes. «Te has hecho un buen lugar para ti». «Siempre me ha ido bien, eso no ha cambiado». Ella se giró para enfrentarlo. «¿Sabes dónde estoy viviendo ahora? Un apartamento de una habitación en Rogers Park».
Tomo el tren a trabajar todos los días en una firma donde básicamente estoy haciendo trabajo de relaciones públicas de nivel inicial. Suena como un ajuste significativo. No me hagas condescendiente, Evan, espetó ella. Sabes exactamente lo que has hecho. Has destruido sistemáticamente todo lo que construí. La expresión de Evan permaneció neutral. No falsifiqué los informes de tu departamento. No me involucré en relaciones inapropiadas con tus subordinados o superiores. No gasté nuestros fondos conjuntos en habitaciones de hotel para aventuras ilícitas. Esas fueron todas tus elecciones, Brooke. Pero te aseguraste de que todos lo supieran, ¿verdad? Te aseguraste de que pagara el precio máximo. Simplemente aseguré que la verdad saliera a la luz, respondió él. Algo que tiende a suceder eventualmente, de todos modos. Brooke se hundió en una silla frente a su escritorio, de repente luciendo agotada. ¿Por qué? ¿Por qué ir a tales extremos? Podrías haberte divorciado y seguir adelante. Evan consideró su pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque las acciones tienen consecuencias. Porque no solo me traicionaste a mí, traicionaste tu propia integridad, las promesas que hiciste, los valores que decías sostener. Y porque creía que debías experimentar la medida completa de lo que esa traición significaba. Nunca me amaste, lo acusó ella. Nadie que amara a alguien podría ser tan calculador en su destrucción. Por el contrario, dijo Evan en voz baja. Fue porque te amé tan completamente que la traición cortó tan profundamente. Lo que tomaste por cálculo fue simplemente una determinación de ver la justicia hecha. Brooke se levantó, recogiendo su bolso. Bueno, felicitaciones, Evan. Has ganado. Has destruido completamente mi vida. ¿Estás satisfecho ahora? Evan encontró su mirada directamente. Esto nunca se trató de ganar o perder, Brooke. Se trató de responsabilidad. Y sí, creo que la justicia ha sido servida. Ella rió amargamente. ¿Justicia? ¿Así lo llamas? Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. ¿Sabes cuál es la peor parte? Realmente te extraño. A pesar de todo, extraño lo que teníamos. Nunca tuvimos lo que pensé que teníamos, respondió Evan simplemente. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo extraño lo que creía que era real. Tú extrañas la conveniencia de la vida que llevabas a mi costa. Sin decir otra palabra, Brooke se fue, la puerta cerrándose silenciosamente detrás de ella. Evan se quedó inmóvil en su escritorio durante mucho tiempo después, reflexionando sobre la conversación. No había alegría en la caída de Brooke, ni sentido de triunfo en su sufrimiento, solo la satisfacción tranquila de saber que el equilibrio había sido restaurado en el universo. Las acciones tenían consecuencias, la traición tenía su precio, y él se había asegurado de que ese precio fuera pagado en su totalidad. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, la vida de Evan había establecido un nuevo ritmo. Mitchell Consulting se había expandido, añadiendo 3 nuevos asociados para manejar la carga de trabajo aumentada. Había comprado un penthouse en un edificio diferente, uno con vistas al lago Michigan que nunca dejaban de calmarlo después de un largo día. Había comenzado a salir de nuevo, con cautela, no buscando nada serio pero abierto a la posibilidad de conexión. Sus experiencias lo habían hecho más sabio, más perspicaz, pero no amargado. Se negaba a permitir que la traición de Brooke envenenara su capacidad para confiar. En una fresca mañana de sábado en octubre, Evan estaba desayunando en su café favorito cuando alguien se acercó a su mesa. «Disculpe, ¿está ocupado este asiento?» Levantó la mirada para ver a Rachel Chen, la abogada principal de una startup tecnológica que había ayudado recientemente a través de una transición difícil. Habían trabajado juntos durante varias semanas, y él había quedado impresionado por su inteligencia e integridad. «Por favor, únete a mí», dijo, señalando la silla vacía frente a él. Rachel se sentó, colocando su capuchino en la mesa. «Me sorprende verte aquí un fin de semana. Pensé que los adictos al trabajo como tú nunca salían de la oficina». Evan sonrió. «Estoy intentando mantener un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida estos días». «Bien por ti», dijo ella, removiendo su café. «La vida es demasiado corta para pasarla toda trabajando». Cayeron en una conversación fácil, discutiendo desde nuevos restaurantes en el vecindario hasta un libro que ambos habían leído recientemente. Fue cómodo, natural, sin la corriente subyacente de agenda que Evan había llegado a reconocer en sus interacciones con ciertas mujeres desde que se convirtió en soltero nuevamente. Mientras se despedían después del desayuno, Rachel dudó.
Voy a una apertura de galería esta noche en el Instituto de Arte. No es nada sofisticado, solo una exposición de un amigo. ¿Te gustaría acompañarme? Evan consideró la invitación. Rachel era inteligente, directa y parecía genuinamente interesada en él como persona, no como un empresario exitoso o reciente divorciado. Me gustaría eso, respondió. Envíame los detalles. Esa noche, mientras caminaban por la galería, admirando las obras de arte, Evan se encontró relajándose de una manera que no había hecho en años. No había actuación aquí, ni un mantenimiento cuidadoso de una fachada, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro y de la creatividad en exhibición. ¿Qué opinas de este?, preguntó Rachel, señalando una pintura abstracta dominada por remolinos de azul y gris. Evan la estudió pensativamente. Me recuerda a una tormenta en el mar, turbulenta pero con una sensación de que la claridad está por venir. Rachel asintió. Lo veo también. El artista lo llama Después de la tempestad. Apropiado. Más tarde, mientras compartían una botella de vino en un restaurante cercano, Rachel hizo la pregunta que él había estado esperando toda la noche. Escuché sobre tu divorcio, dijo directamente. Los chismes de la oficina viajan rápido. ¿Fue muy difícil? Evan tomó un sorbo de su vino antes de responder. Sí y no. El descubrimiento fue impactante. Las consecuencias fueron complicadas, pero he hecho las paces con ello. Pasé por algo similar hace unos años, ofreció Rachel. No exactamente las mismas circunstancias, pero la sensación de traición fue profunda. ¿Cómo lo superaste?, preguntó Evan, genuinamente curioso. Ella consideró la pregunta. Me di cuenta de que aferrarme a la ira solo me estaba lastimando a mí, no a la persona que me había traicionado. Así que me concentré en reconstruir mi vida de una manera que se sintiera auténtica y significativa. Y eventualmente, el dolor simplemente se desvaneció. ¿Así de fácil?, preguntó Evan, escéptico. Rachel rió. No, no así de fácil. Tomó tiempo, terapia, mucho correr a horas impías de la mañana. Pero un día me desperté y me di cuenta de que no había pensado en él en semanas. Evan asintió, entendiendo completamente. Los últimos meses habían sido similares para él. Una curación gradual puntuada por momentos de paz inesperada. ¿Y tú?, preguntó Rachel. ¿Crees que lo has superado? Evan pensó en Brooke, en la elaborada estrategia que había ejecutado, en las consecuencias que se habían desarrollado. Pensó en la última vez que la había visto, disminuida pero aún desafiante en su oficina. Creo, dijo lentamente, que he llegado a un punto donde la justicia se siente completa, donde puedo mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Rachel levantó su copa. A mirar hacia adelante, entonces. Chocaron las copas, y Evan sintió que algo cambiaba dentro de él, un peso que se levantaba, una puerta que se cerraba silenciosamente sobre el pasado. La venganza que había orquestado contra Brooke había sido minuciosa y efectiva. Había desmantelado su carrera, sus finanzas, su posición social, todo lo que ella había valorado por encima de la santidad de su matrimonio. Había sido calculado, estratégico y, en última instancia, exitoso. Pero sentado allí con Rachel, disfrutando de una conversación simple y una conexión genuina, Evan se dio cuenta de que la mayor venganza no estaba en la caída de Brooke. Estaba en su propio ascenso, su capacidad para seguir adelante, para confiar de nuevo, para construir una vida de integridad y propósito. Había ganado, no al destruir a Brooke, sino al negarse a dejar que su traición lo destruyera a él. Mientras acompañaba a Rachel a su auto más tarde esa noche, ella se volvió hacia él con una sonrisa. Realmente la pasé muy bien esta noche, Evan. Yo también, respondió, sorprendiéndose de cuán cierto era. ¿Te gustaría hacer esto de nuevo alguna vez?, preguntó ella. Evan la miró. Esta mujer inteligente y directa que había enfrentado sus propias traiciones y emergido más fuerte por ellas, que hablaba con honestidad y escuchaba atentamente, que parecía verlo por quién era realmente, no por lo que podía proporcionar o representar. Sí, dijo simplemente. Me gustaría mucho. Mientras conducía a casa más tarde, Evan reflexionó sobre el viaje que lo había llevado a este momento, desde el impacto del descubrimiento hasta el cálculo frío de la venganza, hasta este nuevo comienzo lleno de posibilidades. Brooke una vez lo había acusado de ser despiadado en su búsqueda de justicia, pero no era la falta de corazón lo que lo había impulsado. Era una creencia profunda de que las acciones debían tener consecuencias, que la traición de la confianza no debía quedar sin respuesta.
Ahora, con esas consecuencias entregadas y ese capítulo cerrado, Evan podía avanzar de verdad, no como víctima, no como vengador, sino simplemente como un hombre que había aprendido de la manera más dura lo que significaba valorar la honestidad, la integridad y la conexión genuina. La mayor venganza, se dio cuenta, no estaba en destruir lo que te había herido, estaba en construir algo mejor desde las ruinas, y eso era exactamente lo que tenía la intención de hacer. Un año después, Evan estaba de pie en la ventana de su penthouse, observando el amanecer sobre el lago Michigan. La luz dorada se derramaba sobre el agua, transformando lo ordinario en algo magnífico. Detrás de él, Rachel dormía pacíficamente, su presencia en su hogar y en su vida, ahora una constante bienvenida. Su relación se había desarrollado lentamente, con cuidado, construida sobre una base de respeto mutuo y afecto genuino. No tenían prisa por formalizar nada. Ambos habían aprendido de la manera más dura que el matrimonio no era algo para tomar a la ligera. Pero Evan se encontraba cada vez más seguro de que ella era alguien con quien podía construir un futuro. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Curioso, lo recogió y leyó el titular. Ex ejecutivo de Anderson Media se declara culpable de fraude de valores. El artículo detallaba cómo Jason Anderson había llegado a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales, admitiendo haber falsificado registros de la empresa para inflar el valor del negocio antes de una salida a bolsa planeada. Serviría 2 años en una prisión federal y pagaría multas sustanciales. Mencionada brevemente al final del artículo, estaba Brooke Anderson, descrita como una ex vicepresidenta de la compañía que cooperó con los investigadores, a cambio de inmunidad de enjuiciamiento. Evan dejó el teléfono, sintiendo nada más que un distante sentido de cierre. La pieza final había encajado en su lugar. La justicia, en todas sus formas, había sido servida. Su firma de consultoría había prosperado durante el último año, ganando una reputación por prácticas comerciales éticas y soluciones efectivas. Había comenzado a mentorizar a jóvenes emprendedores, enfatizando la importancia de la integridad en todos los tratos, personales y profesionales. En cuanto a Brooke, había oído a través de conocidos mutuos que había dejado Chicago por completo, reubicándose en Arizona para trabajar en una pequeña firma de marketing. Si había aprendido algo de su caída, no podía decirlo. Ese era su viaje ahora, separado del suyo. Rachel se movió y se unió a él en la ventana, rodeándolo con sus brazos desde atrás. «Hermoso amanecer», murmuró somnolienta. «Sí», acordó Evan, girándose para enfrentarla. «Un nuevo día». Y eso, se dio cuenta, era la verdadera victoria. No las consecuencias cuidadosamente orquestadas que había arreglado para Brooke, no la vindicación pública de su posición, ni siquiera el éxito profesional que había seguido. La victoria estaba en este momento, de pie junto a alguien que valoraba la honestidad tanto como él, mirando hacia un futuro construido sobre la confianza, observando el amanecer en un nuevo día lleno de posibilidades. Evan había perdido un matrimonio basado en el engaño, pero en su lugar había encontrado algo infinitamente más valioso, una vida de integridad, conexiones auténticas y la satisfacción tranquila de saber que, al final, la verdad prevalece. Esa fue la mejor venganza de todas. Fin.